Muy bien, ¿qué tal, queridos alumnos de Santa Cruz de la Sierra, de la Escuela Bíblica Ebenezer? Didactos es el nombre que usamos, es de Roberto e Isabel Jack, mi señora, y estos son tres ejes de acción que tenemos: investigación y docencia bíblica. Este tema, por ejemplo, está dentro de eso, pero también estrategia misionera y fortalecimiento eclesiástico. Y es en un mundo global, hecho más global tal vez ahora por este fenómeno que estamos viviendo y con lo cual entonces nos obliga a hacer este tipo de comunicación. Hay unas lecturas bíblicas previas que hay que hacer a las clases. Por eso entonces lo que pongo aquí son los dos textos, son largos. Éxodo 25:1 al 31:17, son varios capítulos, en realidad casi la mitad del libro de Éxodo es todo el tema del tabernáculo, y después 35 hasta el capítulo 40 también del Éxodo. Es una lectura extensa que conviene hacerla antes. Y la otra que tiene que ver también todavía con esta presentación es entonces Números, como dice aquí, 2 del 1 al 34. Yo siempre voy a poner este botón de pausa que ustedes tienen en el teclado de la computadora o como estén mirando. Pueden poner esa pausa y hacen estas lecturas. Si lo han hecho antes del inicio de estas exposiciones, pues bien, pueden entonces seguir adelante. Dejo una pausa. Siempre que vean una diapositiva con esta imagen, la Biblia más la señal de pausa, es para que lean. Algunos textos son más cortos que otros, estos son los más largos, pero es bueno que tengan la lectura y después seguimos con el comentario. Ahora sí, seguimos entonces con el comentario. Pulsan la tecla play y entonces sí, a presentación. El tema es entonces el tabernáculo. Y aquí tenemos la foto de la maqueta. Se llevó esto inoportunamente allí a Santa Cruz de la Sierra, pero bueno, tendremos que trabajar de otra manera aquí. Pero esta es la imagen de este tabernáculo, la fabricación es nuestra, así que eso nos permitió investigar o estudiar este tema. Me apasionó hace muchos años atrás, después de terminar la carrera de arquitectura, poder meterme en este espacio de Dios. Así que de esa manera nos largamos a hacer esto. Ustedes saben que cuando cayó la cortina de hierro, que significó la apertura de la Unión Soviética, las universidades pedían a profesores, en este caso fue dos profesores, un físico y un matemático, que eran creyentes, que vayan a la Universidad de Moscú para explicar el cristianismo, una cosa que nunca había sido difundida. ¿Saben que llevaron? Una maqueta del tabernáculo, porque es buenísimo, porque explica ya desde el origen cómo hay un proceso para llegar a Dios. Y ese proceso en realidad no se ha cambiado, como vamos a ver entonces, que es parte de la historia. Vamos entonces a ver descubriendo a Dios a través del tabernáculo. Esto es muy importante entender, que lo que vamos a descubrir en Dios en realidad es Dios a través de este tabernáculo. No solo un estudio del tabernáculo, sino las intenciones, los propósitos de Dios. Y aquí tengo entonces la primera lectura, que es corta, como ven, Éxodo 19, 1 a 6. Ponen pausa, lo leen. Y ahora seguimos entonces con la presentación. Tenemos entonces Sinaí. Este es el monte Sinaí. Hay algunas ideas distintas, pero en general me gusta más esta, que es un monte efectivamente que se llama así, y está en la península de Sinaí. Y abajo hay una enorme planicie, una zona plana. Es justamente allí, estos versículos narraban eso, la llegada entonces del pueblo de Israel. Aquí lo tenemos asentado, aquí está el monte Sinaí, ¿sí? Y el pueblo todo en una zona, una llanura prácticamente, que por supuesto existe hasta el día de hoy. Lo que pasa es que Dios está arriba en el monte, porque es el mismo lugar donde Moisés
se encontró con la zarza que se quemaba, pero no se consumía. Así que, en definitiva, lo que Moisés está haciendo, trayendo el pueblo desde Egipto, después de 3 meses, hasta este sitio donde él encontró a Dios, y por supuesto quiere que todo el pueblo sea también así. Y entonces tenemos aquí que el hombre está abajo, ¿sí? Dios arriba, el hombre abajo. Entonces hay una relación vertical. Por supuesto, esta vinculación vertical es la que se encarga Moisés. El hombre sube a la montaña y está con Dios. Esto lo hace varias veces para interactuar, por así decirlo, con este Dios que quiere consolidar un pueblo. Es la primera idea, entonces, conformar. Entonces, en definitiva, aparece como el pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Dios, ¿sí? Y tenemos todos los pueblos debajo. Y Dios dice, en esta oportunidad, ven que es Éxodo la cita, porque mía es toda la tierra. O sea, todos los pueblos son de Dios. Todas las cosas de la tierra son de Dios. Pero Dios quiere algo, personal, podríamos decir, su pueblo. Es una vinculación entre todos los pueblos y Dios. ¿Por qué la razón de existencia de este su pueblo? Porque este pueblo es el que está dispuesto a seguir las ordenanzas de Dios, cumplirlas. De esa manera todos los pueblos pueden ver en su pueblo un ejemplo de un grupo de gente, de un pueblo que sigue las ordenanzas de Dios. Y cuán positivas son. La legislación realmente es absolutamente extraordinaria. Uno después se pone a estudiar bien y hay muchísimas cosas que no vamos a entrar ahora, pero sí que son efectivamente muy importantes para la humanidad. Por ejemplo, hay legislación muy grande en cuanto a higiene, en cuanto a procedimientos, etcétera, etcétera, que le hubiera venido muy bien a la humanidad realmente seguirlos en su momento. Pero aquí hay esta expresión que está en Éxodo, dice, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis, y aquí viene, un reino de sacerdotes y gente santa. Esta es la actitud, pero no nos debe sorprender esto porque después Pedro, para el Nuevo Testamento y para la Iglesia, dice casi las mismas palabras: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, una de las cosas que nos enseña el tabernáculo son las invariantes de Dios, las cosas que no varían de Dios. Y esto es un claro ejemplo de lo que fue el mensaje para el pueblo de Israel y entonces lo que es el mensaje para la iglesia. La iglesia obviamente es lo que continúa este proyecto de Dios y los apóstoles lo vieron esto muy claramente y por supuesto lo están expresando de esta manera muy particular. Qué hermoso que es ver la continuidad, ¿sí?, entre lo que Dios dispone aquí en este momento, que es el tabernáculo, y lo que está dispuesto para el día de hoy. Entonces lo que tenemos ahora es lo que Moisés, como digo, sube al monte y ahí le dice esta frase, que es una de las claves de todo el tema del tabernáculo: harán un santuario para mí. Aquí está la palabra santuario. Santuario es muy importante porque viene de santo. Cuando Moisés sube al monte y está la zarza que arde, Dios le dice que quiten sus sandalias porque ese lugar donde él está es santo. Ese es el santuario. Quiere decir que donde Dios viene en el terreno físico, esa zona es santa. Y entonces la idea es que Dios quiere que van a fabricar un lugar que va a ser santo, pero dice aquí, habitaré, que es importante porque quiere decir que va a residir, no va a ir y venir e irse, sino que va a haber una residencia permanente. ¿Pero dónde? En medio de ellos. Esto es fundamental porque estas 3 cosas: un santuario, va a habitar permanentemente y también va a estar en medio de ellos. Qué palabra para nosotros también, ¿no?
sabemos que somos templo del Espíritu Santo, o sea, está en nosotros. Ese santuario está aquí adentro y habita con nosotros, está permanentemente allí. Y está, por supuesto, en el medio de nuestra vida. El tema es que sí, efectivamente así sea. Pero no pueden hacer cualquier carpa, sino que conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios. Esta es una palabra muy importante porque el diseño es la decisión que Dios toma, decisión formal, de un objeto. Y siempre que la persona diseña algo, está volcando en ese diseño todo lo que es esa persona. Y entonces, aquí tenemos una cosa fundamental. Se va a hacer una carpa para él que se llamará el tabernáculo, pero se tienen que seguir un dibujo, un diseño muy, muy específico y detallado. En realidad, lo que tal vez pasa ahí es que Dios le está mostrando una maqueta, vamos a decir así, o por lo menos una serie de imágenes, las cuales él debe hacer una copia fiel de ese que después se llama. Entrando un poco más en tema, tenemos tres componentes, una suerte de trípode, ¿sí? Que están en la relación entre Dios y su pueblo. Y tenemos las tres componentes, son una ley, un campamento y también un santuario. Santuario será la última parte, que cuando ya vamos a entrar exclusivamente con el tema del lugar específicamente. Y un poco en base a este Éxodo 25, 8 y 9 que acabamos de mirar. En primer lugar, el Torá o la ley, ¿sí? Que para nosotros es el Pentateuco. Ustedes saben que cuando después en las escrituras hablan en general del Antiguo Testamento, dicen la ley, los profetas, etcétera, etcétera. Bueno, la ley es justamente la Torá, que los judíos, por supuesto, es sumamente importante hasta el día de hoy, tienen sus rollos, etcétera, como la que tenemos aquí en la ilustración. Para comenzar cualquier sinagoga tiene que haber una de estas que es específicamente consagrada a ese fin. Es muy importante que comencemos con la ley, porque toda relación con Dios es legal. Esto habla, por supuesto, de Dios como juez, ¿sí? Un juez justo, ¿sí? Pero tiene que haber una serie de normas con las cuales se pueda establecer una relación. Hoy en día se habla mucho de protocolos de sanidad para prevenir una mayor expansión de este virus tan mortal. Entonces siempre tiene que haber algo jurídico, podríamos decir, y es fundamental que con Dios hay exactamente lo mismo. No hay una relación ilegal con Dios. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos, en particular en América del Sur, que a veces no creemos que la ley sea tan firme y tan imponible, pero con Dios no hay otra variante, la cosa es así y la relación con Dios, por lo tanto, es legal. Lo que sí Satanás quiere hacernos creer que hay una situación ilegal con Dios, pero esto de ninguna manera, y la Biblia es muy clara en cuanto. Para tal vez entender lo importante de la ley, vamos a hacer una pequeña estructura, un pequeño edificio. Y aquí tenemos entonces los 5 libros del Pentateuco, que son la base. Si no entendemos el Pentateuco, o si no estudiamos el Pentateuco, es muy difícil entender qué es lo que está siguiendo. Un poco lo que viene después, inclusive del Antiguo Testamento, y más aún del Nuevo Testamento. Por eso estos hermanos, como mencioné antes, se llevaron un tabernáculo a la Rusia que recién se abría. A nivel universitario eran las presentaciones. Después tenemos columnas basadas en esta base Pentateuco. Están los históricos, están los poéticos, están los proféticos. Pero también agregamos ahora, Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son columnas que se basan también en lo que es el Pentateuco. Además, los otros libros, por supuesto, los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales
Todo esto conforma la columnata, ¿sí?, de este edificio que estamos construyendo de la palabra. Pero hay un libro, que es el libro de Hebreos. Es muy importante porque el libro de Hebreos junta Antiguo y Nuevo Testamento. Muchas veces podemos pensar que los libros del Antiguo Testamento narran la cosa, pero el libro de Hebreos lo explica. Y eso nos ayuda a entender en particular, por supuesto, como lo importante que fue la presencia de Jesús, de Jesucristo, cumpliendo toda esa serie de cosas legales que habría que comprender y había que aplicar. Y finalmente tenemos la techumbre de todo esto, que justamente lo que termina toda esta estructura. Por lo tanto, a partir, el techo es el que cierra la escritura. No hay más que agregar después de Apocalipsis. Bien. Aplicación de la ley. Cuando hablamos de una ley, lo tomamos como una cosa que, bueno, que se nos viene y se redacta y ya está. Pero aquí en este caso hay una modalidad muy, muy especial en cuanto a la aplicación de la ley. Hay 3 versículos que nos explican cómo fue ese proceso de aplicación. El primer versículo lo tenemos aquí, como digo, no hace falta buscarlo en la Biblia, aquí ya está. Vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Recuerden que son los 10 mandamientos, pero aparte hay un montón de legislación que están cumplidas, digamos, están redactadas en el Pentateuco. O sea, se les lee todo eso, toda la legislación completa a oídos del pueblo. Y entonces el pueblo responde, aún le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. En una palabra, ellos aceptan, podemos decir voluntariamente, esta legislación, esta ley. Pero hay otro versículo todavía que sigue, dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esto es otra oportunidad, no es la misma que está redactada por segunda vez. Entonces, pero para colmo, hay una tercera. Y tomó el libro del pacto, lo leyó, oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esto es muy interesante porque significa que la gente escuchó 3 veces, cosa de que se entienda bien, y lo aceptaron. Podemos llegar en conclusión que no es una imposición obligatoria, sino es una aceptación voluntaria. Esto es muy importante porque ellos después van a entrar en un problema conflictivo con el becerro de oro que no lo vamos a analizar. Pero es que después que ellos han comprometido así, como vemos ahora, caen en problemas. Entonces, pero ellos lo habían aceptado. A ver, Dios hoy no impone obligatoriamente nada, si no es aceptado. El Evangelio se predica, son las buenas nuevas que Dios envía a través de su Hijo Jesucristo y es anunciado a través de la iglesia para todo el mundo, pero la aceptación será voluntaria, la tienen que aceptar. Lo cierto es que el mismo implícito en el mensaje que se entrega está la idea de que qué pasa si se cumple, si uno cumple todo eso y lo hace y lo acepta, va. Y qué pasa si no acepta y rechaza. A ver, redondeemos este punto diciendo Dios se lo puede aceptar o se lo puede rechazar, pero no se lo puede ignorar. Tal vez es un buen momento en el cual todo el mundo, por una cuestión que nadie previó y nadie invirtió la plata que había que invertir, de golpe todo el mundo está paralizado, prácticamente paralizado, por un tema que viene de afuera. Entonces, qué importante es que
el hombre empiece a entender que la cosa va más allá de lo que se piensa. Aquí en Buenos Aires todos los negocios, por supuesto, estaban cerrados por mucho tiempo, todavía lo siguen. Pero notablemente era que un librero que luego de permitírsele abrir, decía concretamente, se ve que era creyente el muchacho, dijo, el único libro que estoy vendiendo es la Biblia. Sin palabras. Eso es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y qué importante entonces es que conocer bien esta palabra. Dentro de lo que es legislación, y mirando un poquito más el tema, me encuentro con este versículo. En Mateo, Nuevo Testamento esto. Entonces hay una pregunta que se le hace a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto es muy importante porque nos podemos perder en la enorme cantidad de mandamientos y ordenanzas. Pero él acá, el que pregunta, dice, ¿cuál es el más importante? Y dice, amarás al Señor tu Dios. Qué bueno, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero agrega enseguida, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, e inclusive agrega, y los profetas, amar. Qué sorprendente, porque aquí tenemos la ley principal, pero cuyo encabezamiento, su primer punto, es amar. Amar a Dios. Ahora, las legislaciones no nos dicen tenés que amar tal cosa, salvo en la matrimonial, pero en general ni siquiera para la patria, no dice que tenés que amar a la patria, tenés que servir a la patria, en fin, obedecer las leyes, la constitución, lo que sea. Pero amar es otra dimensión. Y por eso digo, la ley esta de Dios, realmente si el mundo lo tomaría en serio, cambia todo. Porque el principal punto es amar. ¿A quién? A Dios. Claro, uno puede decir, sí, yo amo a Dios, pero después, ¿qué sigue? Amarás a tu prójimo. La prójima no es el tipo que nosotros queremos, que en fin, no. Puede llegar a ser nuestro enemigo, como Jesús lo dijo claramente. Entonces, ahí es donde se hace la prueba. ¿Amamos realmente a nuestros prójimos? A aquellos que, digamos, que son difíciles de amar, o que nos cuesta, o nuestros enemigos. Pero esta es la base de la ley, amar. Y qué importante es que para nosotros en la época de la iglesia, con más razón todavía, tengamos que tener presente estos principios que Jesús no vino a cambiar, sino más bien vino a cumplir, como él mismo lo dijo. Y aquí, esto es sellado, esta ley, este compromiso, este contrato. Dice, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Muy bien, todos han aceptado voluntariamente esta legislación, esta serie de normas, esta relación que van a tener con Dios como su pueblo escogido. Pero se sella ese pacto con sangre. La sangre va a ser un elemento fundamental en toda esta historia del tabernáculo y hasta nuestros días. La sangre del Señor Jesucristo, etc. Entonces, aquí esta mención de la sangre es muy importante porque sella el pacto. Hay que derramar sangre para confirmar ese pacto. Pero tenemos esto en el Nuevo Testamento. Y tomando la copa Jesús, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¡Qué increíble! ¿Cómo están vinculadas las dos cosas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? La sangre del Cordero de la época esta del tabernáculo y la sangre del Señor Jesucristo, que es la garantía, es lo que sella, ¿sí?, el nuevo pacto. Qué hermoso que es. Por eso digo, hay invariantes en las cosas de Dios, cosas que no varían. Y Jesús increíblemente vino a cumplir todo eso, pero lo hizo no con sangre ajena, sino con su propia sangre, como el libro de Hebreos tan magistralmente
lo pone también. La lectura que tenemos aquí es Hebreos 9, 15 a 17. Y ponemos entonces la pausa para que ustedes puedan buscar esa cita, leerla, y entonces después seguiremos con el comentario. Ahí van a ver, en realidad avanzamos ya, el antiguo y el nuevo. El antiguo ¿qué? El antiguo contrato. Y el nuevo es el Nuevo Testamento. A ver, en la lectura ustedes notan que habla de muerte del testador. El antiguo, llamamos Antiguo Testamento, pero en realidad es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Porque esta ley que acabamos de ver, claramente Dios dice, si ustedes la cumplen, yo los bendigo. Ahora entonces la contrapartida es, si ustedes no la cumplen, yo no los bendigo. Se corta la relación. Y toda la estructura del tabernáculo tiene que ver con restablecer esa relación del contrato, el contractual. Si por ejemplo yo alquilo un lugar y el dueño se obliga a prestarme el lugar y yo me obligo a pagar por ese lugar. Ahora, en el supuesto caso que yo no pago por ese lugar, se rompe el contrato y entonces la persona tiene derecho a retener su propiedad y yo me tendré que ir de ahí. Pero aquí la escritura está hablando de otra cosa, está hablando de testamento. El testamento es otra figura legal también, pero es muy distinta que un contrato. El testamento hay alguien que deja en herencia lo que sea, todos los bienes, a una otra persona. Esa otra persona no necesariamente hace nada para merecer eso. Es simplemente el dueño tuvo la voluntad de pasarle a esa otra persona una serie de cosas y deja anotado en el testamento eso. De esa manera entonces cuando fallece la persona originaria, entonces es automáticamente beneficiado. Se abre el testamento, el abogado, el escribano lo abre y ve que fulano de tal es el destinatario, lo llama y le dice, mire, acá le ha dejado esto a usted. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tiene que firmar, tiene que aceptarlo. Y bueno, acepta gustoso esta gestión que ha hecho. Ahora Dios dice que tiene un hijo y es heredero. Y ahí es muy importante en el Nuevo Testamento porque aparece Dios como padre, cosa que no aparece en el Antiguo Testamento, no lo vamos a tener aquí en el tabernáculo. Pero Jesús dice, Dios es mi padre. Ah, esa es otra figura. Entonces, Él es hijo y es heredero. Y dice la palabra de Dios, dice que es heredero y coheredero. Entonces, Dios tiene todas las cosas. Mío es todo el mundo, ya lo vimos. Él entonces lo que hace, porque tiene un hijo, le da en herencia todas las cosas a su hijo, Jesucristo. Que a su vez, entonces, los que confiamos en Jesucristo, somos hechos, según Juan, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Jesús. Ahora bien, esa cláusula solo se podría dar si muere aquel a quien se le ha pasado todo esto. Y la pregunta es, ¿Jesús murió? Sí, murió en la cruz. Después resucitó, pero murió. Al morir, se dispara la cláusula de que todos aquellos que son hijos de Dios somos herederos de todas las cosas que Dios posee, mayormente de la vida eterna y de la salvación. Ahora, yo creo que realmente en ese testamento están todos anotados. Dice que el libro de la Biblia están todos. Guarda que no me borren el nombre. ¿Y por qué te borran el nombre? ¿Por qué no aceptas? Como aquel que el abogado le pregunta, ¿usted quiere aceptar esto o no? Y puede decir que no. Ahora, se pierde toda la herencia. Qué importante es que los hombres y mujeres del día de hoy sepan que lo único que tienen que hacer es aceptar. Aceptar esto que Dios ha hecho a través de su Hijo
Jesucristo. Por eso entonces lo llamamos nosotros Nuevo Testamento. Hemos visto entonces los tres componentes en la relación entre Dios y su pueblo, la ley que acabamos de explicar, el campamento, vamos a mirar ahora, y vamos al campamento. Realmente esta imagen me gusta mucho porque nos da una idea de lo vasto que era ese campamento. Los números, 600.000 hombres. Ahora, si agregamos las mujeres y los niños, tendríamos 2 millones de personas, más o menos. Realmente una cantidad impresionante. Para la antigüedad, esto es una cifra que, por supuesto, algunos dicen que no es cierta, pero ahí está. Y el libro de Números se llama así porque son los 2 censos que se hacen del pueblo de Israel. No es una mención al pasar. Son 2 menciones, 2 censos que se hicieron, tanto al salir de Egipto como también antes de entrar a la tierra prometida. Así que son datos que están ahí. Entonces, esto es enorme. Y aquí tenemos 2 millones de personas y como ven aquí también está el tabernáculo en el centro. La comparación tiene 20 kilómetros de diámetro según el historiador Josefo, un historiador judío de la época de Jesús. Y él habla de 20 kilómetros de diámetro. Y aquí lo he superpuesto a un mapa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con sus... siempre me ha llamado la atención porque tiene como círculos concéntricos, ¿no? Y ahí se nota también en esta imagen satelital. Pero ustedes ven claramente lo enorme que era la extensión aquí del campamento. Y ahora sí, ¿se acuerdan que les di números 2, 1 a 34? Es un poco larga la lectura. Lo podrían haber hecho al principio y si no lo hicieron al principio, háganlo ahora porque está en la descripción de la organización de ese campamento. Entonces, hay pausa. Si no lo han hecho aún, pues bien, es momento de hacerlo ahora. Bien, y si no, seguimos. Aquí tenemos entonces la disposición del campamento según en realidad en Números capítulo 1, 3 ya es un poco otra cosa. Y tenemos entonces la ubicación: Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón y Gad están agrupados, como ven ustedes, en los cuadrantes, 3 en cada cuadrante. Y está finalmente, como vemos, Dan, Aser y Neftalí. Y lo que nos podemos preguntar es cuántas tribus son. Pues bien, tenemos 3 por cuadrante, son 12. Pero si agregamos los levitas que están allí en el medio, son 13. Entonces, ¿cuántos son? ¿Y por qué aparecen 13 ahora? Lo que hay que tener en cuenta es que tanto Manasés como Efraín son los hijos de José. José tendría que ser uno de los patriarcas de una de las tribus, pero no aparece como tal, aparecen sus 2 descendientes. Recuérdense que Benjamín es el otro, el más jovencito de todos los hermanos. Por eso entonces lo que tenemos son 13 tribus, aunque los levitas, entonces miramos, es un tema bastante... que los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel. No se los contó. Eso es muy curioso porque se hacen 2 censos, como dije, pero los levitas no se los cuenta. Porque dice, la explicación viene aquí, en número 18. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy su parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué notable, no tienen una herencia física ellos, ni siquiera en la tierra prometida. Y entonces la función de ellos es muy particular, están totalmente dedicados a la obra. ¿En qué sentido? Serán los levitas, como vamos a ver
tal vez en la última presentación, los encargados de desarmar, transportar y armar nuevamente el tabernáculo en los distintos viajes que ellos van a estar haciendo. O sea, hacen muchísimo trabajo. Los sacerdotes son sacados de los levitas. De hecho, Moisés y Aarón son levitas también. Entonces, ¿cómo se mantiene esa gente? Porque ellos están dedicados exclusivamente al servicio de la obra, podríamos decir, de Dios. Y a ellos se les da entonces los diezmos de Israel. Los diezmos entonces son dados para su ministerio, dado que ellos sirven el ministerio del tabernáculo de reunión. Las iglesias acostumbramos a tener misioneros desde el comienzo de la gestión de la iglesia en general y en particular de las asambleas de los hermanos. Los misioneros han salido a distintos países, a distintos lugares, etc. Y en un sentido están encargados de la obra o tienen una parte en la obra. Pero los diezmos, o sea, viven de ofrendas. Nosotros con Isabel hace del 1991 que estamos dedicados tiempo completo a la obra. Yo no dedico comercialmente, no trabajo en la arquitectura, es todo volcado a la obra del Señor. Somos mantenidos por ofrendas, al igual que los levitas. Finalmente ellos también tendrán las ciudades de refugio, que es un tema aparte. Allí podían guarecerse aquellos que tal vez estaban escapando de alguna vendetta, como era el sistema que se usaba en aquel entonces, un pariente que podía venir y derramar otra vez la sangre del quien se suponía era el culpable. Las ciudades de refugio servirán entonces para justamente juzgar en eso. Y entonces aquí tenemos otro concepto que quisiera aclarar: ¿hasta dónde es santo el campamento? Sabemos que aquí hay un lugar santo, atrás está el lugar santísimo, entonces nos preguntamos, bien, santo, santísimo, ¿y esto qué es? ¿Esto es santo también? Y sí. Y bueno, pero la pregunta es que ¿todo esto es santo o no es santo? ¿Cómo es el asunto? Porque acá puede haber gente que no está haciendo las cosas bien. Pero la palabra de Dios en Levítico dice: habéis pues de serme santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy santo. Esa es la única condición, porque Dios es santo. Entonces eso implica que también, como vimos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Entonces todo el campamento, los 20 kilómetros, son santos, no porque son buenos, sino porque Dios es santo. Pero ese mismo concepto lo toma Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué bueno que es saber otra vez esa continuidad entre el antiguo y lo nuevo, entre Israel y la iglesia. Y nosotros entonces, bueno, nación santa, no porque somos buenos, sino porque realmente Dios es santo y nos ha santificado a nosotros. Otro concepto, hay dos conceptos en realidad que quisiera, con la cual vamos redondeando el tema. Tenemos aquí el concepto de que es diseñado por Dios. Él le muestra a Moisés el diseño arriba del monte. Entonces, todo el proyecto, por decirlo así, es de Dios. Pero resulta que la construcción es hecha por el hombre. Es una combinación, Dios y el hombre trabajando juntos para producir esto. A ver, el tabernáculo no es una nave extraterrestre que cayó en algún Roswell de Medio Oriente. No, hay un proyecto de Dios que baja ese proyecto a alguien que está dispuesto a escucharlo y a mirarlo. Caso Moisés. Y después que haya todo un pueblo dispuesto a construir eso, a hacerlo para Dios. Toda esa obra no fue para ellos. Muy pocos en realidad podían entrar hasta ahí, solo los sacerdotes, hasta el lugar santo y santísimo. Pero ellos fabricaron todo eso, juntaron todas la inmensa fortuna que habían conseguido o sacado de Egipto, fue a parar toda al tabernáculo, el oro, la plata, las telas, etcétera, etcétera, fue a parar allí a este hermoso objeto. Y eso también es una lección para nosotros, saber el diseño de Dios. ¿Dónde está el diseño de Dios para nosotros?
en su Biblia, en la Biblia, en la palabra de Dios. Su palabra es el modelo, es el diseño. Pero ¿quién lo tiene que construir? Tú y yo lo tenemos que construir. Entonces, un trabajo que nosotros participamos entonces en ese trabajo y hacemos entonces esto que podríamos llamar entonces la obra para Dios. Hay otro concepto entonces que quiero aclarar antes de concluir, y es, ya habíamos visto que Dios está arriba, ¿sí? Y el hombre abajo. Esa es la relación que se daba hasta ese momento. Pero Dios dice que Él baja. Dice, voy a habitar entre ustedes. Entonces, quiere decir que el hombre ahora cruza caminando hacia Dios. No tiene que subir más el hombre. Tiene que cruzar. ¿Por qué? Porque Dios ha bajado. Y eso es muy importante. Dios viene. Dios ha venido. Entonces, baja al nivel del hombre para que el hombre pueda relacionarse con él. Esta es otra invariante que no se ha modificado en todos los tiempos. Desde este momento hasta el día de hoy, nosotros caminamos hacia Dios. El hombre puede caminar hacia Dios, siguiendo ciertos requisitos que justamente el tabernáculo los va a ir. Y entonces, lo importante en las Escrituras es que Dios ha venido, ¿sí? Viene. Pero también Dios siempre viene, ¿sí? En el tabernáculo vino, pero también en el templo. Dice que cuando se terminó de construir, bajó la presencia de Dios de una manera impresionante. Vino en Jesús. Hizo tabernáculo entre nosotros, dice la palabra de Dios. Pero también después Jesús se fue arriba. ¿Qué vino después? El Espíritu Santo. Y hizo su morada y es el que está ahora en nosotros. Pero sabemos que Jesús viene. Y esa es la esperanza. Siempre es venir. Y también una gran voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde está esto? Apocalipsis, al final, capítulo 21, versículo 3. Qué extraordinaria esperanza que tenemos, esta invariante. Siempre tendremos la presencia de Dios con nosotros. En este momento, pero también en la eternidad, Él será quien entonces esté con nosotros y nosotros, por supuesto, con Él. Muy bien, queridos alumnos y a todos en general, aquí finaliza nuestra primera sesión. Aquí terminamos la primera parte de 4, serán 4 al final. Y en la próxima nos concentraremos entonces en el tercer componente, que es sí, específicamente el tabernáculo en sí. Que Dios les bendiga muy ricamente y muchas gracias por vuestra atención. Ya sabe Charlie que cualquier cosa podemos mantener una conversación directa después si podemos en vivo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.